Un saludo para todos. En este video hablaremos sobre los temas plexo braquial, plexo cervical y columna vertebral. Somos el grupo número 4 de la clase de anatomía macroscópica y mencionaremos algunas generalidades sobre todos estos temas. Comencemos. El plexo braquial es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello y la fosa axilar, responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro torácico. Por la anastomosis de las ramas primarias anteriores de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1, se ubica aproximadamente por el cuello, la axila y el brazo. Ahora hablando un poco sobre el origen y la formación, este se origina de los ramos ventrales de los nervios espinales, como mencionamos, y estas raíces se unen inmediatamente después de su salida de la médula espinal para formar los troncos, y estos se separan en divisiones, y estas divisiones se unen en fascículos que emiten las ramas terminales del plexo braquial. Como podemos ver en la imagen, tenemos que las vértebras se subdividen en el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior, y de esos troncos tenemos ramificaciones. Luego tenemos los fascículos lateral, posterior y medial, y por último tenemos los nervios, que es de lo que hablaremos en la siguiente diapositiva, que como podemos ver, después de todos los troncos secundarios tenemos estas ramas terminales que las constituyen los siguientes nervios, que son el músculo cutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el cubital. Ahora hablando un poco sobre las lesiones que se pueden presentar en este plexo braquial, tenemos algunos aguijones o quemazones que son frecuentes normalmente en deportes de contacto como fútbol americano, fútbol, soccer, etc. En ocasiones los bebés presentan lesiones del plexo braquial al nacer. Otras afecciones como la inflamación o los tumores pueden afectar el plexo braquial. Las lesiones más graves del plexo braquial pueden ser causa de accidentes de automóvil o motocicleta. Estas lesiones pueden llegar a paralizar el brazo, pero una cirugía puede ayudar a restaurar la función. Las pruebas radiológicas y neurofisiológicas son cruciales para un correcto diagnóstico y seguimiento de las lesiones, y la rehabilitación es esencial para una correcta evolución postquirúrgica. Ahora hablaremos sobre el plexo cervical, y este se forma en el cuello y se ubica profundo al músculo esternocleidomastoideo y anterolateral a los músculos elevador de la escápula y escaleno medio de cada lado. Está formado por la unión de los ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales, es decir, C1, C2, C3 y C4, como podemos apreciar en la imagen. También el plexo cervical da origen a los ramos sensitivos y motores. Debido a su ubicación, todos los ramos sensitivos forman el plexo cervical superficial, que es completamente sensitivo, mientras que los ramos motores forman el plexo cervical profundo, que es totalmente motor. Hablando un poco sobre el plexo cervical superficial, está compuesto por los ramos sensitivos que se ubican superficialmente al músculo esternocleidomastoideo. Este proporciona inervación a la piel de la porción anterolateral del cuello, a la parte superior del tórax y a la piel cabelluda entre la oreja y la protuberancia occipital externa. Existen 4 ramos sensitivos que se originan de las 2 osas formadas por los ramos anteriores, de C2 y C3 y C3 y C4. Estos son ramos de la asa entre C2 y C3, nervio occipital menor, formado por C2, nervio auricular mayor, formado por C2 y C3, nervio cervical transverso, formado por C2 y C3,
ramos del asa entre C3 y C4, nervios supraclaviculares formados por C3 y C4. Ahora sobre el plexo cervical profundo, este está constituido por ramas motores del plexo cervical que se ubican profundo a los músculos esternocleidomastoideos, igual que el superficial, y todos estos nervios son exclusivamente motores, como habíamos mencionado, excepto el nervio frénico, que contiene algunas fibras sensitivas. Los ramos y motores del plexo cervical forman el asa cervical del C1 al C3, el nervio frénico C4, pero recibe contribuciones de C3 y C5. Y las ramas musculares son esternocleidomastoideo, trapecio, angular del omóplato, escalenos, prevertebrales y tiroideo. Hablando un poco sobre las lesiones del plexo cervical, cabe mencionar que una lesión completa es infrecuente, pero se han descrito casos de piexopatía cervical por compresión, tracción, heridas penetrantes, iatrogenia quirúrgica y anestésica, lesiones tumorales e infecciones como la lepra. En otras ocasiones no es posible encontrar la causa de la lesión, pero lesiones parciales ocasionan parálisis y falta de sensibilidad en áreas de la parte superior del cuerpo, cuello y cabeza. Un nervio muy vulnerable es el supraclavicular. Si este se daña, se pierde la capacidad de rotación del húmero en el hombro. Ahora pasamos a la columna vertebral, y esta también es llamada espina dorsal o raquis. Es una estructura curva compuesta de huesos llamados vértebras que se encuentran interconectados mediante discos intervertebrales cartilaginosos. Es gracias a la columna que podemos girar, doblar y mover el torso en casi cualquier dirección. Y la columna también se encarga de proteger la médula espinal y ayudar a sostener el peso de la parte superior de nuestro cuerpo. La columna vertebral se divide en 5 regiones y consta de 33 vértebras unidas entre sí por ligamentos y articulaciones. La espina dorsal consta de estas 33 vértebras que se dividen de las siguientes maneras. 7 son vértebras cervicales, 12 son vértebras torácicas y 5 son vértebras lumbares. 5 huesos fusionados forman el sacro y de 3 a 4 huesos fusionados forman el coxis. Es importante mencionar también algunos movimientos de la columna vertebral y curvatura. Estas son curvaturas anormales que también se denominan deformidad espinal, y estos tipos de afecciones incluyen la cifosis de la columna torácica o joroba, la lordosis de la columna lumbar, hundimiento y el síndrome de espalda plana. Una afección en la que la columna vertebral presenta una curvatura demasiado pequeña. La escoliosis es otro tipo de deformidad de la columna. Cuando se observa la columna vertebral desde la parte delantera o trasera, la escoliosis es una curvatura lateral que genera un aspecto parecido a una S o una C, en lugar de una L o I recta, como podemos apreciar en las imágenes. Y así llegamos a la final de esta presentación. Muchas gracias por su atención.